El equipo de CNN Deportes continúa en su diálogo con los diversos candidatos presidenciales. El día de hoy le presentamos lo que fue la conversación con el candidato independiente Eduardo Artés. Lo invito a que comencemos esta entrevista primero con algunas preguntas cortas, respuestas rápidas. A ver si es posible. Y luego nos desarrollamos. Eduardo Artés, ¿practica algún deporte? Ninguno. ¿Y en algún momento practicó alguno? Sí, jugué fútbol cuando era muy niño, ¿no? Yo vivía en el campo y eso era fútbol, una pelota de cuero grande, mojada, en cancha donde la mantenían cortita los caballos, cortándole el pasto, y a pies pelados, ¿eh? O sea, a ese sí que eran puntetes que se pegaban ahí, como win izquierdo. Win izquierdo, esa era su siempre posición. por la izquierda, siempre. Así veo. ¿Hincha de algún equipo? Simpatías, mira, fue hincha cuando muy niño de Colo-Colo y sigo con mis simpatías con el Colo-Colo. Ya, pero no es de prender la tele fin de semana a fin de semana. No, pero le deseo que le vaya muy bien. ¿Alguna cábala para ver ya sea la selección, algún deporte? No soy de cábala, no para nada, no. En relación a Colo-Colo, ¿algún ídolo cuando más joven, cuando más chico? Yo diría, Caselli, ¿no? Sí. Acá pregunta en gustos, colores, pero usted nos da su respuesta. ¿Mejor futbolista de la historia de Chile, para usted? Mejor futbolista. No sé si hay un arquero que me llamaba la atención cuando era chico, que era Scuti, ¿no? Scuti. Claro. Nicolás Massú, Fernando González o Marcelo Ríos, pasándonos al tenis. Ahí me complica porque el tenis de, ¿cómo se llama?, de elite, todos esos deportes de elite me complican un poco. Pero creo que los tres tienen lo suyo, no me voy a meter más allá. Entiendo. Mejor deportista de otros deportes de la historia de Chile. Hemos tenido medallistas en distintos Juegos Olímpicos. ¿Alguno que le llame la atención particularmente? No, creo que estamos muy al debe en eso y los mejores están por venir. Y acá una pregunta de gusto. ¿Golear en un partido 5-0 o ganar en el último segundo con un 1-0? Un buen partido, vistoso, con ganas, con pasión, y la cifra, bueno, que reafirme que se ganó, ¿ya? Pero que sea más que uno, ¿eh? Unos dos por lo menos. O sea, ya pasando a las preguntas más largas, pensando ya en la votación propiamente tal, ojalá que las votaciones entonces sean por más de un voto, ¿no? Me refiero a la diferencia con el resto. Tiene que ser un poquito más, cosa que reafirme y que no haya lugar a duda. Comienzo preguntándole algo que nos mencionaba la rápida, acerca de los deportes de elite. ¿Tiene una distancia con algunos deportes, por ejemplo el tenis? Mira, yo tengo una distancia en general con el deporte, digamos, del punto de vista de la ausencia del Estado, del que no hay políticas, ¿no? A ese respecto. Pero además, lo de elite es eso de elite, ¿no? Y es lógico, es lícito, ¿no es cierto?, que aquellas familias adineradas puedan apoyar a sus hijos en tal o cual deporte. Pero queda ausente una gran cantidad de potenciales, estrellas incluso que podríamos tener, que están en el pueblo que nunca tienen la posibilidad. Entonces eso me produce una situación compleja. Lo decía usted cuando saludaba a nuestra audiencia, el deporte es un tema importante. Sin embargo, revisando su programa de gobierno en artes2026.cl, la palabra deporte se mencionaba una vez, señalando que el objetivo del nuevo Estado será garantizar a cada habitante el derecho a una vivienda íntegra, social y territorialmente, al trabajo, a la cultura, al deporte, a la recreación, etc. Pero ahí está, pues. Pero nosotros tenemos una concepción que es bio, psicosocial, etc. O sea, ninguna de las cosas pueden verse aparte. Y el deporte, por ejemplo, es tan importante como usted nombra ahí la vivienda, esto y lo otro. Si no, no tenemos un desarrollo integral. O sea, hoy día, por ejemplo, ¿cuánto en el presupuesto le está dando, cómo se llama, el Estado al deporte? El 0,6, fluctúa ahí, 0,4, 0,5. El 0,6. Ni siquiera el 1. ¿No? Y eso entonces, claro, eso indiscutiblemente que no dice relación con algo que sea central. Y en la vida de una sociedad sana, el deporte es fundamental. ¿Y cómo se logra ese fomento del deporte en términos generales, en el día a día? En términos generales tiene que haber una política nacional que esté integrado desde la escuela, desde los tiempos más básicos, más primeros de la enseñanza,
¿no? Pasando hasta la enseñanza universitaria, debe estar integrado, no como una cosa muy optativa, porque el deporte no solamente es de competencia, es de desarrollo de integración social. Entonces el deporte debe llevar todo el tiempo de educación, como un ramo más en todas las asignaturas. ¿Ya? Y eso daría una calidad indiscutiblemente distinta y también una formación social mucho más cohesionada. Es difícil tratar de inculcar el deporte, se entiende en la gente más joven, en la gente que está en el ciclo educativo, pero pensando en la gente más grande también, ¿no? Ese también es todo un desafío, la gente que está trabajando, que sale de la pega, se traslada una hora hasta su casa, y luego recién tiene tiempo pensando en siquiera poder hacer alguna actividad. En todo el momento es difícil. Mira, yo soy profesor de enseñanza general básica. Los niños, las niñas, tienen mucho gusto por el deporte. Las clases de educación física las esperan con muchas ganas. Desgraciadamente, en los sectores populares, ¿ya? Es más bien lo que sobra, ¿ya? Y es nada más que una cosa, mira, ahí está el balón, anda a jugar, juega la pelota, corre, etcétera, etcétera. Pero no hay derechamente una cantidad de profesores propiamente tal de educación física dedicada a la profesión. Y eso tú lo llevas enseguida a todo, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos en la producción? A ver, las grandes empresas tienen alguna preocupación por deporte, más allá que entregar alguna luca a algún equipo de fútbol u otro para que pongan su logo, ¿no? Para la propaganda, pero realmente que los trabajadores tengan actividad. Los pensionados, por ejemplo, ¿qué actividad tienen? Antiguamente en las cajas de compensaciones, perdón, en las cajas de pensiones, en el antiguo sistema, incluso tenían momentos de recreación, etc. Hoy día con la AFP los ancianos no tienen nada, pues ni siquiera como se llama un regalo anual de una camiseta. En relación a lo que la noticia que ha llegado a las portadas deportivas tristemente en los últimos meses es definitivamente la violencia. En relación a eso, es un problema que ha tenido décadas en nuestro país sin solución y donde diferentes colores políticos, diferentes directores deportivos no han logrado ponerle el cascabel al gato que es la violencia. ¿Cómo enfrentar la violencia en particular en el fútbol, con el tema de las barras bravas? Nuevamente, no es algo particular del fútbol. Vivimos una sociedad violenta. ¿Ya? La violencia que está determinada por la explotación del hombre por el hombre, las malas condiciones de vida, porque cuando tienes un 30% de niños que no duermen en su propia cama en el país, es una complicación, es una violencia brutal. Ahora eso se expresa en los grandes eventos deportivos, porque es una manera de desahogo incluso, ¿ya? Ahora, la violencia también está determinada por los precios hasta de las entradas, que debiera ser mucho más asequible a la gente, sin lugar a dudas. Y tendría que haber una participación mucho más ampliada, porque el deporte debiera estar como un elemento que lleve de norte a sur y de mar a cordillera, como dice el verso, digamos. De otra manera, ya se va a hacer un deporte que es nada más que de desahogo. Entiendo. Me parece lógica la vinculación que hace usted en relación a que los problemas sociales se trasladen dentro del deporte. El deporte ayuda mucho a eso, a demostrar las realidades de una sociedad. Pero en relación a la violencia dentro de las barras bravas, no solamente son hechos puntuales, lo decía usted, podemos vivir en una sociedad violenta, pero también existe narcotráfico dentro de las barras bravas, podrían ser catalogadas en algún momento incluso como organizaciones ilícitas. ¿Cómo se trabaja para lograr quitarles terreno a este tipo de organizaciones que muchas veces no solamente se coordinan para ir a alentar a un equipo, sino que se coordinan con microtráfico, con ejercer violencia dentro mismo de la galería? Bueno, yo creo que habría que tomar algunas medidas muy específicas, concretas, ¿no? Pero insisto nuevamente, nosotros, el narcotráfico es una
condición de los países latinoamericanos. Es una condición que han puesto los propios norteamericanos, que después los muy cínicos nos dicen a nosotros, ¿no es cierto?, que debemos de terminar con el narcotráfico, en consecuencia que para ellos el motivo para justificar su injerencia y su intervención en nuestros países. Entonces, el narcotráfico no es una cosa que ha estado siempre en Chile. Se desarrolló en un momento determinado y se ha profundizado en los últimos años, ¿no? Y eso indiscutiblemente que va a abarcar al deporte, a las barras, por una cosa muy simple, si las barras son de carácter popular. Y a donde llega el narcotráfico con mucha fuerza, es el mundo popular para inmovilizarlo. Entonces, si hubiese verdadero deporte, infraestructura deportiva como corresponde, de calidad, ¿no?, atención en eso, seguramente también habría mucho menos narcotráfico en el seno de la actividad deportiva. Dentro de estos años ya se están cumpliendo 2 décadas completas de las sociedades anónimas dentro del fútbol. Entraron en los equipos más populares de nuestro país, en su minuto Colo-Colo, Universidad de Chile, luego se sumó Universidad Católica. Están presentes en todas las categorías, en todas las regiones. ¿Qué le parece que las sociedades anónimas tengan participación dentro de los equipos de fútbol? Mira, el fútbol en su momento fue expresión más bien de carácter social. Desde que en Manchester, ¿no es cierto?, las primeras cosas eran de trabajadores. Aquí en Chile, Santiago Mogni, por ejemplo, en su momento eran ¿de quiénes? De los choferes de locomoción colectiva, ¿cierto? Ferroviario era de ferrocarriles. Y así sucesivamente, otros eran de colonias, ¿no? Quizá Audi Italiano, en fin, Unión Española. Otros tenían una connotación universitaria, ¿ah? O sea, pero representaban algo. E inclusive sus integrantes participaban, los estudiantes universitarios. Las barras eran fundamentalmente estudiantiles, qué sé yo, etc. Pero del momento que esto se transforma en un negociado, pierde la esencia de lo que es el deporte. ¿Ya? Entonces, de la sociedad anónima, yo creo que es la peor cosa que ha podido pasar en el deporte en Chile. Se entiende. ¿Cómo vivió Santiago 2023? Los Panamericanos, fue una fiesta, se habló mucho acerca de que había tenido durante las semanas que duraron los Panamericanos y los Parapanamericanos, con esa figura de Fiu, con los deportistas nacionales. Se logró unir un poco al país, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Mira, bien, toda fiesta, toda cosa deportiva trae alegrías, trae unidad. Sin embargo, uno queda siempre con una sensación de que hay un abandono, evidentemente, en el apoyo, ¿no?, a los deportistas, de parte del Estado, etc. Absolutamente. En el tema de los paraolímpicos es aún peor el abandono, ¿ya? Y existe segregación, existe discriminación, incluso de carácter de género. O sea, hay cuestiones que deben de cambiar. Las alegrías son alegrías y hay que vivirlas como tales. Y en ese momento uno no puede estar amargado, no siento pensando en estas dificultades que uno sabe que de entrada están ahí. Si aún así se alcanzan a hacer algunas cosas, imagínate si tuviéramos una relación distinta, indiscutiblemente, un aporte del Estado, una intervención real, unido desde la escuela, desde lo que es militar incluso, digamos, ¿cómo integras tú? Porque los militares no están para desfilar solamente el 19 de septiembre, porque si no, bueno, estamos en el peor de los mundos. ¿Ya? Debieran de participar en muchas cosas, ojalá construyendo casas para la gente, pero además en el deporte. Eduardo Artés, muchas gracias por conversar con CNN Chile. No, gracias a ustedes.